Colosenses 3, 5 al 9. Este es el tema número 13 de la serie Cristo es suficiente y se titula ¿Cómo dominar los deseos pecaminosos? Vamos a hablar de la lucha que se libra dentro del interior del cristiano y cómo vencer, cómo Dios nos ha dado los elementos para vencer. Y vamos a leer Colosenses 3, versículo 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Recordemos que los falsos maestros habían entrado a la iglesia de Colosas y ellos habían metido herejías, enseñanzas que minimizaban la divinidad de Cristo, pero que también hacían insuficiente el sacrificio de Cristo. Pero entre otras cosas que estos falsos maestros metieron a la iglesia fue supuestos métodos o fórmulas para que los cristianos en Colosas llegaran a obtener niveles espirituales profundos. Pero Pablo dijo: no, ni las filosofías, ni las huecas sutilezas, ni los ayunos, ni andar invocando ángeles, absolutamente nada de eso tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que ninguna ceremonia, ninguna buena obra que alguien pueda hacer, etcétera, tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. O sea, lo que la naturaleza humana tiene, esas inclinaciones hacia el pecado. Y justamente los nuevos convertidos, que en este caso eran los colosenses, no tenían muchos años de haber recibido a Cristo. Los nuevos, la gente nueva, o los que no buscan las cosas de arriba, ese tipo de personas son muy fáciles que sean arrastrados por los falsos maestros que les prometen: si tú ayunas 40 días, tú vas a llegar al tercer cielo, y les prometen un montón de cosas, ¿no? Y Pablo dice: no, ninguna de esas cosas tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, no se trata de prácticas de ascetismo o misticismo las que nos ayudan a vencer el pecado, no. Lo que nos ayuda a vencer el pecado es, pongan atención, es la correcta comprensión de cómo funciona el Evangelio. El Evangelio nos da las bases sólidas para nosotros enfrentar la maldad, el pecado, y poder vencerlo. Entonces vamos a estudiar Romanos 6:6, que va a la par con Colosenses 3, y vamos a profundizar un poco en Romanos capítulo 6, versículo 6, para tomar un panorama de otras escrituras que nos hablan al respecto de esa lucha que libramos todos los creyentes. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo tiene cosas muy interesantes, muy profundas a la vez. La primera frase dice: sabiendo esto. ¿Qué significa? Que todo cristiano debe saber lo que Cristo hizo en la cruz. Todo cristiano debe conocer el poder de la resurrección de Cristo. Todo cristiano necesita saber que el Espíritu Santo que mora en él es todopoderoso, es Dios, el Espíritu de Dios. Y que ese Espíritu nos da la fuerza para contrarrestar el pecado que nos asedia. Entonces, el asunto es que algunos cristianos no saben, ¿sí? La santificación en la vida de un cristiano es un proceso que inicia en el momento en que la persona se convierte a Cristo. Y este proceso dura toda la vida.
Desde que iniciaste tu vida cristiana hasta que te mueras o venga Cristo, dura ese proceso. Y es un proceso doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque tiene que ver con la aflicción, con el someter el yo, con el someter la carne, los impulsos de la carne, y es una lucha que se libra. Y entonces Pablo dice, tienen que saber todo esto, todos los cristianos. Sabiendo esto, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre es la antigua manera de vivir en el pecado. Es nuestra naturaleza pecaminosa que quedó muerta cuando creímos en Cristo, quedó muerta en la cruz junto con Cristo, y por medio del bautismo estamos simbolizando que ese hombre viejo muerto ha sido enterrado por medio del bautismo. Entonces, sabemos ahora que nuestro viejo hombre, nuestra nueva naturaleza, esa ya murió, y Dios puso una nueva creación, una nueva criatura dentro de nosotros, con una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Ahora, noten esto, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya murió junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado es la naturaleza humana. Ese es el cuerpo del pecado. Ahora, que el cuerpo del pecado sea destruido. El problema con la traducción es que destruido aquí implica para nosotros aniquilación total. Y no es así, porque todavía estamos aquí en este cuerpo, ¿no? A ver, mira tus manitas y tus piecitos, y ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se tradujo destruido? No es la mejor traducción. Pero la palabra que se tradujo por destruido es la palabra catargeo, que significa dejar inmóvil, significa dejar inutilizado, dejar sin poder a este cuerpo de pecado para que nos vuelva a arrastrar al pecado. Fue inutilizado, fue amordazado, fue detenido. Entonces, si Romanos 6:6 dice que ya murió nuestro viejo hombre y que fue sepultado juntamente con Cristo, entonces, ¿qué significa que el cuerpo del pecado debe de ser sujetado? Colosenses 3:5, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces aquí estamos hablando ya de dos muertes. ¿Van conmigo? Una, la naturaleza pecaminosa, la vida antigua ya quedó, ya murió. Pero ahora hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué significa? Pablo nos dice, nos explica perfectamente que nuestra naturaleza antigua ya murió. Sin embargo, vivimos en el mismo cuerpo. Pero lo que está dentro, eso ya nació de nuevo. Y este cuerpo lleva una inercia al pecado, porque este cuerpo se acostumbró a pecar cuando vivíamos en el mundo. Entonces, el cuerpo se quedó habituado a pecar y lleva una inercia que nos quiere arrastrar, que nos quiere llevar otra vez cautivos. Y es cuando empieza una batalla dentro del cristiano, porque sabe que ahora tiene que iniciar su santificación. ¿Qué es la santificación? Es apartarse cada día más del pecado. La Biblia dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Ahora fíjate, vamos a Romanos 6:6 de nuevo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea sujetado ahora. Así lo vamos a poner para que se entienda más. Ahora, ¿cuál es el fin que Cristo tenía de lo que hizo en la cruz a favor nuestro? Ahí te lo dice el mismo versículo 6 al final. A fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado. Esa es la voluntad de Dios. Que no sirvamos más al pecado. Básicamente, los problemas, las aflicciones que vivimos los seres humanos, todos, sin lugar a dudas, tienen su raíz en el pecado. El pecado es el que ha destrozado absolutamente todo. Y todos nosotros, de alguna o de otra manera, al haber nacido en pecado y con naturaleza pecaminosa, nos llevó a muchas cosas horribles. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora
tienen que ser cosas nuevas. Romanos 6:14 dice acerca del pecado, después de que Pablo en el versículo 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, en el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos creen esto? Ese es el punto. ¿Qué significa que el pecado no se enseñoreará más de vosotros? Significa que ya no te va a tomar y te va a hacer como siempre quiso hacerte. No tenías absolutamente ninguna resistencia, no sabías ni podías resistir a tu naturaleza pecaminosa, pero ahora tienes una nueva naturaleza. Pero resulta que también esa lucha se hace más fuerte porque Pablo nos revela en el capítulo 7 de Romanos el por qué comienza esa lucha después de que alguien se convirtió a Cristo. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, 18, vamos a leer hasta el 25. En Romanos 7, 18, noten lo que dice aquí Pablo. Y yo sé, otra vez vuelve a decir, yo sé que en mi suegra, ¿así dice? En mi papá que me abandonó, ¿así dice? En mi mamá que me quiso abortar y cuando crecí me di cuenta y por eso estoy traumado. Fíjate lo que dice, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne aquí se refiere a la naturaleza humana. Dice, yo sé que el mal está en mi carne, en mi naturaleza humana. Esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Dónde está el problema? ¿Con los de afuera o está en nosotros? En nosotros. Entonces, ya no hay justificación para estar echando la culpa al maestro, al papá, al tío, al abuelo, al patrón, a la gente de tránsito. No. Nosotros debemos de ser responsables de nuestras acciones, ¿sí? Porque aquel que se justifica no está reconociendo y no sabe lo que Pablo anhelaba que los cristianos supiéramos, sabiendo que nuestro viejo hombre ya murió. Y yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien. Sigamos leyendo, versículo 18. Porque el querer el bien o hacer el bien, querer hacer el bien, está en mí. Y eso habla de su nueva naturaleza, la que vive dentro de esta naturaleza humana. Lo que vive adentro es la naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. Yo sé que porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, dentro de mi corazón yo quiero hacer el bien, quiero comportarme como un cristiano, pero tengo una lucha porque mi carne, mi naturaleza humana se resiste, porque mi naturaleza humana tiene esa inercia y tendencia al pecado. Sí, seguimos leyendo versículo 21. Así que, fíjate, queriendo yo hacer el bien, anhelando hacer el bien, hallo esta ley. Digan todos ley. Hallo, encuentro. Me di cuenta que hay una ley. Esta ley, que el mal está en mí. Ahora, en mí significa en mi naturaleza humana, no en mi naturaleza nueva. ¿Lo alcanza a ver? Ok. La palabra ley se tradujo de un vocablo griego nomos. Y nomos significa, habla de una fuerza que empuja y conduce a una acción. Habla de una influencia que constantemente está queriendo seducir a que se produzcan acciones. Eso significa ley aquí. Ahora, ahí está Pablo diciendo, yo me encontré con que hay una fuerza en mis miembros, en mis ojos, en mis oídos, en mi pensamiento, en mis manos, en mis pies, en mi cuerpo. Me encuentro una ley que me quiere arrastrar, que me quiere empujar a cometer cosas que le desagradan a Dios, pecados. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior está hablando de la nueva naturaleza. ¿Me está siguiendo? Ok.
Según el hombre interior me deleito, en mi espíritu el hombre interior se deleita en la palabra de Dios. Es ese sentir que tú tienes en tu interior cuando escuchas la palabra, estás en adoración con el Señor. Tu espíritu quiere más y quiere más, es insaciable, siempre quiere más de Dios, más y más. Pero resulta que estamos en este cuerpo y la carne dice, no, ya, ¿para qué tanto? Ahora quiero que me lleves a ver el partido de fútbol, ahora quiero que hagamos esto, ahora quiero que me lleves allá, quiero que comas esto, no le hace que te pase. Y ahí está la carne, ¿sí? La naturaleza humana peleándose continuamente contra la naturaleza nueva que está dentro de nosotros. Versículo número 23. Pero veo, retomo el 22. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está gozándose. Pero veo otra ley. Digan otra ley. ¿En dónde? En mis miembros. Se refiere a mi cuerpo humano. ¿Sí? Veo otra ley en mis miembros. Hay una fuerza, una influencia que me quiere llevar a hacer acciones pecaminosas. Y esta ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente. O sea, no acepta lo que mi interior dice y se revela mi ser exterior. Y dice, no, y se rebela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros, en mi naturaleza humana. Porque está acostumbrada al pecado, la naturaleza humana. Entonces dice el versículo 24, miserable de mí. Mira la sentencia que Pablo dice de sí mismo, miserable de mí. Ahora, si nosotros dejamos de leer hasta ahí, da la impresión de que seguimos siendo esclavos del pecado. Uy, pues así está la cosa, miserable de mí. Hasta Pablo lo dijo. Oye, hermano, pero ¿qué onda? Tu vida no está muy de acuerdo a la palabra de Dios, la voluntad de Dios. No, pues es que no se puede. Es que hasta Pablo dijo, miserable de mí. O sea, somos unos miserables y somos sirvientes del pecado. No, mis hermanos, ahí no queda el mensaje de Pablo a los romanos. No. Fíjate lo que dice, miserable de mí, y luego hace una pregunta como desesperada. ¿Quién me librará? ¿De qué? De este cuerpo de muerte, porque siempre nos lleva al pecado. Nos acostumbramos a pecar. Este cuerpo quedó con la inercia, sí, se volvió una fuerza. Ahora, ¿cuánto durará esa lucha interna con la externa? Toda la vida. Hasta que Cristo venga o nos muramos. Por eso es que este cuerpo tiene que ser transformado a la gloria del cuerpo suyo. Porque entonces ya la ley del pecado que está en nuestros miembros ya no tendrá ninguna fuerza. Ahora la tiene, pero aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Cómo contrarrestar esa ley? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por María su mamá, por el apóstol Pablo, por el Señor San José. Así dice, gracias doy a Dios por ¿quién? Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Quién resucitó? ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién nos dio vida eterna? Jesucristo es el único que puede transformar a una persona, porque Él fue el que murió. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, si vamos al capítulo 8 de Romanos, seguimos leyendo. Bueno, en el final del versículo él dice que sigue teniendo esa lucha ahí interna, ¿verdad? Versículo 1 de Romanos 8 dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La frase ninguna condenación significa que ya no somos sujetos a condenación al infierno. ¿Por qué? Porque una persona cuando nace de nuevo, sus pecados son perdonados y ya libró el castigo eterno.
Eso significa, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Yo sé que automáticamente todos los que están aquí me van a decir, ¡yo! Pero entonces yo les voy a decir una pregunta más. ¿Cómo vives? Tú me puedes decir yo, pero eso no quiere decir nada. Sino realmente está en Cristo aquel que camina en la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, y no satisface los deseos de la carne, porque ya sabe, ya no es esclavo del pecado. Pero si alguien aquí dice que es cristiano y sigue viviendo exactamente igual, no ha habido ningún cambio, y vive exactamente igual que vivía como hasta antes de que supuestamente se convirtió, significa que no has nacido de nuevo. Y te puedes pasar 30 años dentro de la iglesia y no haber nacido de nuevo. Eso es algo muy extraño, es como un misterio, no sé. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Entonces, mira, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Aquí carne significa la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Entonces, un nacido de nuevo ya no anda en la carne en el sentido de que ya no tiene la naturaleza pecaminosa, esa ya murió. Pero sigue una ley, se encuentra con que hay una ley en sus miembros. El que anda conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Han escuchado esa frase, no? Debemos de andar en el Espíritu, y algunos creen que andar en el Espíritu es cosas como profetizar, así dice el Señor. Otras como poner carita así de muy santo, así como. Otras decir cosas muy espectaculares de las Escrituras. No, eso no significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa caminar en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, obedeciendo los impulsos del Espíritu. Si alguien te ofende, tu carne se quiere amargar y se quiere vengar, y tu espíritu, tu ser nuevo, tu ser interior te dice, no. Perdónalo como Cristo te perdonó, pero tu carne se rebela. Dice, no, pero es que Él me hizo. Y tu espíritu, tu ser interno, te dice, no, pero perdónalo, tenle paciencia, así como Cristo te la tuvo a ti. Y tu carne dice, no, me va a conocer, soy cristiano, pero yo le voy a romper no sé qué. Y ahí está la lucha, ¿me entienden? Ahora, si tú eres nacido de nuevo, tú tienes la capacidad de obedecer los impulsos del Espíritu Santo y perdonar, ¿no es cierto? Y echar fuera la amargura y el rencor y el enojo y cuanta cosa, que de eso se trata el punto. Ahora bien, ¿cómo debemos entender Colosenses 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La respuesta es la siguiente. Hacer morir significa vencer la inercia del pecado que mora en nuestro cuerpo, sujetándolo, resistiéndolo, ahora sí que amarrándolo, dejándolo inmóvil. Pero eso nos lleva a otra pregunta: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Yo lo puedo hacer en mis fuerzas? No, mira, aquí tenemos 5 hombres que van a tratar de abrir una puerta, que van a resistir a que se abra 100 hombres. ¿Quién va a ganar? Pues los 100 hombres. ¿Por qué? Porque es una fuerza mayor, una fuerza acumulada, y es mayor, y por más que empujen los 5 hombres, no van a poder con la fuerza de 100. Ni Superman. No va a poder. Ok, entonces para vencer esa ley que está en mis miembros, que me lleva, me empuja, esa fuerza que me incita a pecar, necesito resistirla con una fuerza más poderosa. ¿Me estoy explicando? Ahora, es una ley que está en mis miembros. Necesito otra ley más poderosa. ¿Cuál es esa ley? Versículo 2 de Romanos 8. Romanos 8, versículo 2. Dice así, Romanos 8:2. Porque la ley, esta es la razón, aquí la palabra porque la ley es muy importante. En otras palabras nos está diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, ya no hay razón que valga para decir no puedo con aquello, con esto, más allá. No,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, digan todos ley, allí ya está otra ley. Ahora, esa ley del Espíritu de vida en Jesucristo está hablando del poder que tiene el Espíritu de Dios. En Romanos dice que si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, también te levantará a ti de la muerte. Pregunta, ¿es todopoderoso el Espíritu de Dios? Es como los 100 hombres que se enfrentan con los 5. ¿Quién va a ganar? Los 100. Entonces la ley del pecado que está en mis miembros tiene fuerza, pero hay una fuerza mayor que nos fue dada junto con el nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo, que tiene una fuerza poderosa que puede resistir de una manera segura la fuerza de la ley del pecado que está en nuestros miembros. ¿Me estoy explicando? Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo 2, estoy ahí. ¿Me ha qué? Librado, ahí está. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Dónde está la ley del pecado? Aquí, en mi cuerpo. ¿Pero por qué dice de la ley del pecado y de la muerte? Porque aunque muramos, resucitaremos. ¿Entienden? O sea, no hay ley, no hay fuerza que nos pueda ahora nosotros enviar al infierno por pecar. No, porque ya Dios nos dotó de esa fuerza que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando, no sé cuántos de ustedes se han subido a los jets, estos los grandes, 747. Yo me subí al Airbus, que es el más grande que ahorita hay. Esos aviones suben creo que 520 y tantas personas. Es un monstruo, tiene como de fondo hasta el fondo del auditorio. Es un monstruo ese avión. Cuando yo miré las alas por la ventanilla se veían gigantescas así. Y nos dijeron ahí en las pantallas, este avión pesa tantas toneladas y con todo el peso, quién sabe cuántos cientos de toneladas. Impresionante ese avión. Iba lleno. Y la primera pregunta que nos hacemos los que vamos allí es, qué increíble, ¿cómo levanta el vuelo esto? Entonces comienza a agarrar pista y de pronto el piloto comienza a acelerar y comienza a acelerar. Y las turbinas tienen un poder, una potencia tan poderosa que llega el momento en que esa fuerza hace que el avión despegue. ¿Me entiende? Despegue. Y la ley de la gravedad, que es una ley que se origina por el movimiento de la Tierra, que hace que el centro de la Tierra tenga una atracción a todos los objetos que tienen un peso. Fíjese, la definición de ley de gravedad es la siguiente. Pongan mucha atención. Está bien fácil. Ahí va. La ley de la gravitación universal de Isaac Newton establece que la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Le entendió? Yo no le entendí nada. Pero sí puedo entender algo. Sí puedo entender algo, se la voy a poner bien fácil. Por el movimiento mismo de la Tierra en su propio eje, a cierta velocidad. Ahora, ¿quién puso eso? Dios. Mira el poder de Dios, ahí. Entonces se mueve y eso estableció una ley que Isaac Newton le puso como la ley de la gravedad. Sí, que estaba ahí pensando y bueno, hay una historia allí que estaba bajo de un manzano y cayó una manzana y dijo, y de ahí empezó él a pensar, ¿no? Bueno. La realidad es que ahí está esa ley. Y esa ley tiene una atracción, es una fuerza que atrae a todos los objetos que tengan un peso específico. Entonces, esa ley dicta que si algo se tira al suelo, todo, o sueltas algo, todo cae. Incluye a un cristiano que se tropieza y se rompe la boca. No vuela por fe, no vuela por fe. También se cae, porque esa es la ley, es una ley, ¿entiende? Es una fuerza. Ahora, para que esa ley de gravedad
quede suprimida y sea vencida, tiene que haber una ley superior, ¿cierto? Entonces, este ejemplo se los he puesto en otra ocasión. Aquí tenemos este pequeño cronómetro que me dice que todavía me quedan 3 horas para predicar. Entonces, ay, sí, se puso muy espiritual ese. Entonces, este cronómetro pesa como 20 gramos. Entonces, noten, si yo lo suelto, ¿qué va a suceder? Se cae, aunque sea cristiano. Entonces, pero noten esto, yo lo suelto, pero ¿se está cayendo? No, pero lo estoy soltando. Pero hay algo que lo está deteniendo. ¿Qué es? Es una fuerza mayor. Es una fuerza mayor. Cuando el jet empieza a levantar vuelo, llega un momento en que despega del suelo, venciendo la ley de la gravedad. Y esa ley ya no opera. ¿Por qué? Porque es tan potente la fuerza que impulsa al avión, que se levanta y empieza a volar. Ese fue el sueño de los seres humanos, volar. Imagínate, eso es algo maravilloso. Y ya cuando vas a las alturas dices, wow, qué tremendo, semejante pájaro de acero, y mira cómo vuela. Pero tiene unas turbinas, tiene entre 4 a 6 turbinas, pero con un diámetro impresionante, con una potencia que vence la ley de gravedad. Escúchenme bien. La ley del pecado que está en nuestros miembros, ahí está, tiene cierta fuerza e influencia. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, que vive dentro de nosotros, es más poderosa que cualquier turbina de los jets. Y por medio de esa ley que mora dentro de nosotros, es la herramienta, vamos a llamarle así, o el recurso que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para vencer la ley del pecado que está en nuestros miembros. De manera que absolutamente ningún cristiano tiene excusa de decir, bueno, ¿se han escuchado a esos que de pronto te lo encuentras fumando? Una vez, déjenme contarles, iba en mi auto. Entonces, bueno, pues hay una persona aquí que pues, asiste a la congregación, ¿no? Entonces, yo iba con mi hija y mi esposa. Entonces, había un choque. Entonces, nosotros vamos tomando así la calle, una curva. Entonces, resulta que el que estaba dirigiendo el tránsito allí de buen samaritano era este hermano, pues vamos a decir que es hermano, ¿no? Entonces, él está dirigiendo el tránsito y cuando nosotros vamos a llegar al punto del accidente, pues yo lo vi y dije, mira, ahí está el hermano. Entonces en eso, él no nos vio, no nos distinguió. Sacó una cajetilla de cigarros y se pone un cigarro y se los guarda y cuando me ve le hace. Y él con el cigarro aquí. Yo he escuchado a cristianos que dicen, es que no puedo dejarlo. Fíjense lo que dicen, no puedo dejarlo. Así dicen. No puedo, dicen. ¿No puedes? A ver. Si no puedes, hay 2 razones. Te voy a decir cuáles son. Una, no eres nacido de nuevo. No puedes. Si no tienes la ley del Espíritu de vida en Cristo, no puedes dejar un simple cigarrillo de fumar. No puedo, es que no puedo. Me atormenta, no puedo. No puedes. Miserable de ti si no tienes a Cristo. ¿Cómo puedes resistir a la ley del pecado y aparte tu naturaleza pecadora? Entonces dicen, es que no puedo. Esa es una, o no has nacido de nuevo, o número 2, no sabes lo que está dentro de ti. No conoces quién está dentro de ti. Es como si tú te sientes en ese Airbus, ese potentísimo aeroplano, y te sientas en el timón del avión y estás allí y dices, pues lo voy a volar, pero ¿sabes volarlo? ¿Conoces? Entonces dices, si le aprieto aquí, no vaya a explotar, dices. Y si le aprieto acá, no se vaya a apagar el oxígeno. ¿Y esto para qué será? No sabes, no conoces, no puedes manejar tanta potencia porque no conoces.
Solamente hay esas dos razones. Del por qué alguien dice, es que no puedo, por más que lucho, no puedo. O no eres nacido de nuevo o ignoras el poder que mora dentro de ti. Le hacen. ¿Sí? Piénsalo unos segundos. Si tú eres de los que dicen no puedo, o no has nacido de nuevo, o no conoces. Pero escucha, si ya naciste de nuevo y no conoces, ahora vas a conocer. Y después de esto, ya no hay excusa. Porque algunos dicen, están con el cigarro, Padre, tú sabes que no puedo. Señor, quítamelo. Algunos piensan que Dios va a bajar. Y le va a decir, a ver, presta para acá. Y te va a agarrar el cigarrito y te va. Otros están esclavos en la pornografía. Y están ahí, fíjate, es nada más un dedito. Es un clic, es un botón, nada más. No puedo, dicen. No puedo, dicen. ¿Por qué no pueden? O no son nacidos de nuevo o desconocen esto. Ahora, vamos a Romanos 8:2 de nuevo, pero se los voy a leer este versículo que ya estudiamos en una versión Palabra de Dios para Todos. Dice, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, dice, me liberó de la ley que trae pecado y muerte. ¿Qué hizo la ley del Espíritu? Me liberó de la esclavitud de esta carne. Pero la realidad es que hay una lucha. ¿Cuántos la sienten? Hay una lucha interna del hombre nuevo contra los hábitos pecaminosos de nuestros miembros, acostumbrados a pecar, a los cuales hacemos morir, los sujetamos si dejamos de alimentarlos. Romanos 8:13. Se los voy a leer en una versión parafraseada. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, conforme a los deseos pecaminosos de la carne, morirán con sus consecuencias. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, dice. Disfrutarán de la paz, el gozo, etcétera, etcétera. Ahora bien, hacer morir lleva una implicación de mortificar, o sea, de presionar para que no opere esa fuerza. Eso significa hacer morir. La Biblia dice en Gálatas, que vamos a estudiar más al rato, dice que no satisfagamos los deseos ¿de qué? De la carne. Porque la carne siempre va a querer todo lo del mundo, lo de la carne, pues todo lo pecaminoso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esa ley del pecado que está en nuestros miembros? Cuando yo le digo no al pecado, escúchenme bien, en ese momento la ley del Espíritu, que es poderosa, opera. Cuando yo digo no le doy clic, aunque la carne dice dale clic y mira, o cómete aquello, o haz esto, o véngate de él, o róbale acá, y la ley del Espíritu dice no, entonces tú dejas que prevalezca la ley del Espíritu diciéndole no al pecado. En ese momento se activa la fuerza de Dios y puedes vencer. Ahora, habla de hacer morir, pero lleva una connotación de como de dejar de alimentar. Déjenme ponerles este ejemplo. Todos ubican a los perros estos así, los Rottweiler. Todos los ubican, ¿verdad? Son uno. ¿Quién tiene Rottweiler aquí? Uno. ¿Qué perros tan feos? Oiga, ¿cómo tienen esos perros? Son horribles. Bueno, son unos perros con unos músculos impresionantes, ¿verdad? Esos comen un costal de 25 kilos de croquetas en 3 días. Esos sí tragan como perros. Y están así, mira, esos perros y son fuertes y tienen unas mandíbulas, pero poderosísimas. ¿A cuántos los ha asustado un Rottweiler?
Yo creo que por eso a mí no me gustan, porque un día me correteó uno. Imagínense que viene detrás de ti un Rottweiler, es espantoso eso. Alcancé a librarme, pero no quiero saber qué me hubiera pasado si me agarra. ¿O cuántos han pasado por una casa donde está una reja y de pronto sale un Rottweiler? No, te pone un susto y tú dices, ay, malvado perro, siempre me asusta. Bueno, ese perro, déjelo de alimentar una semana, señora, a su Rottweiler. ¿Qué pasa con el Rottweiler? Comienza a perder ¿qué? ¿Qué? Fuerza, palabra clave. ¿Qué comienza a perder el perrito ese? Fuerza. Déjelo de alimentar por 15 días y luego mire a su Rottweiler y usted va a pasar por allí, por la casa donde le sale ese perro y lo va a ver todo así. Le va a hacer. Entonces tú vas a decir, ay, pues qué le pasó, pero qué bueno. Escúchame bien, déjalo de alimentar y se muere ese perro. Pierde fuerza, empieza a perder musculatura y finalmente se muere de hambre. Escúchame bien, el punto es ese. La carne siempre te va a pedir sus croquetas. Es como un perro la carne, como un perro indomable. La naturaleza de pecado que está en nuestros miembros no se puede domar, se tiene que resistir con una fuerza más grande, ¿entienden? Entonces, deja de alimentar eso que te pide tu carne y vas a ver cómo se empieza a debilitar. Deja de decir no des el clic o dale el clic para pagarle. Y no ver eso que te tiene esclavizado y que te atormenta. Deja de alimentar tu carne y te vas a dar cuenta que empieza a prevalecer la vida del Espíritu, la fuerza del Espíritu. Entonces, como se empieza a debilitar, tú te vuelves menos rencoroso. ¿Me estoy explicando? Te vuelves menos orgulloso. Vas quitando la envidia de ti. Porque la carne, en cuanto ve que a tu compañero de trabajo le aumentaron el sueldo, tu carne luego resalta, pero te pones espiritual. ¿Y yo qué, Señor? Yo te sirvo. Eso es pura envidia. Porque te estás comparando con el otro y dices, yo soy tu hijo y a este hijo del diablo, mira nomás, ya le subieron el sueldo y a mí no. Entonces, tenemos que identificar todas esas cosas, hermanos, en nosotros. Porque de otra manera, ¿cómo las podemos resistir? Yo no sé si tú te das cuenta cuando el orgullo de pronto sale de ti. Yo sí me doy cuenta. Sí. Y la envidia también. ¿A poco ustedes no? Yo sí reconozco que todo eso ahí está, dando vueltas. Y celos. Y contiendas. Y un montón de cosas que son de la carne. Pero a medida que las dejamos de alimentar, mira, alguien te ofende y te hieres. Y dices, no, me la va a pagar. Pero entonces el Espíritu Santo habla a tu nueva naturaleza, a tu mente espiritual, y te dice, no, perdónalo. Pero tu carne dice, no. Ahora, tú alimentas tu dolor pensando en lo que te hicieron. Y lo estás alimentando. Y lo estás alimentando. Oye, ¿cómo quieres que esté? En cuanto ves a esa persona, lo mato, dices. O si no lo mato, lo voy a mandar unos zetas para que le pongan una recia. O contrato a un marihuano de ahí de San Juan de Dios para que lo golpee. O alguno de la PGR que vaya y lo saque de su casa. Y eso es la carne, hermanos. ¿La alcanzan a ver? Y ahí estás alimentando. Yo estoy hablando de ese tipo de pecados que solamente tú y yo sabemos que están aquí. Unos tienen una área, yo tengo las mías, yo sé cuáles son, yo batallo con esas, pero tengo que reconocerlas. ¿A cuántos de pronto les cruza un pensamiento de eso así? Hasta orando estás y de pronto ¿les pasa eso? A mí sí, Pero la Biblia nos instruye que dice, ocupen su mente en las cosas que son dignas de alabanza. Filipenses 4:8. Piensen en lo que es santo, en lo que es puro, en lo que es honesto. Les voy a decir
qué es en lo que yo pienso y ocupo mi mente cuando de pronto vienen pensamientos? Yo digo, esta oveja la voy a destazar y me la voy a comer en un asado. Ya no la aguanto. Y empiezan los pensamientos. ¿Saben qué hago? Les voy a decir qué hago. Cuando esos pensamientos que llegan, Martín Lutero decía que tú puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza. No puedes evitar, dijo, que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Esa es una frase de Martín Lutero, que se ha hecho muy famosa. O sea, yo no puedo evitar que los pájaros anden allí, pero sí que hagan al rato 3 pajaritos aquí en mi cabeza. Eso sí lo puedo evitar. O sea, tú no puedes evitar, fíjate bien, que los pensamientos de pronto lleguen, porque esos llegan, ¿sí o no? O de pronto surge la tendencia de la carne, ¡fum, fum! Llegan. Pero sí puedes tú controlarlos, sí puedes sujetarlos con una ley más poderosa. ¿Me estoy explicando? Entonces tú, les voy a decir lo que yo hago. Yo pienso en el sacrificio de Cristo. Hacia ahí se va mi mente inmediatamente. ¿Sí? Cuando tengo sentimientos de amargura o de rechazo hacia algo, o cualquier cosa que ustedes quieran, en ese momento mi mente la ubico. Eso es lo que hago yo. Puedes tú leer la Biblia, qué sé yo, pero yo lo hago así y pongo mi mente en el sacrificio de Cristo y lo miro ahí y digo, lo hiciste por mí, ahí morí yo ya no vivo, ya no voy a hacer lo que me da mi regalada gana, quiero hacer tu voluntad. Y tu voluntad es, y yo veo a Jesús en mi relación con Él, me dice, perdónalo. Lo perdono, está bien. Pero mi carne dice, no, brinca 5 veces arriba de Él. Pero yo pienso en el sacrificio de Jesús y he logrado que la ley del Espíritu de vida en Cristo opere, ¿sí? Y yo no puedo permitir que mi mente sea un taller de malos pensamientos, ¿entienden? No los puedo evitar, pero sí los puedo restringir. ¿Me estoy explicando? Entonces, fíjate, ¿qué vamos a hacer? A someter nuestros impulsos pecaminosos de la carne al dominio de la nueva naturaleza que está ahora guiada e impulsada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que está en nosotros. ¿Dónde está esa ley? ¿Cuántas leyes operan en nosotros? 2. Una, la ley del pecado que está ¿dónde? En nuestros miembros. Y número 2, la ley del Espíritu de vida que está en nuestro ser interior, en nuestra nueva naturaleza, que es poderosa para decirle no al pecado. Vamos a Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Dice así. Gálatas 5:6 dice, digo pues, andad en el Espíritu, que ya expliqué lo que es, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya no le des el alimento que la carne te está pidiendo, que ya expliqué. ¿Sí? Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu, en su nueva naturaleza, obedezcan a Dios, resistan. Pero la manera de hacerlo es no satisfaciendo los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, la nueva naturaleza se pelea con la naturaleza humana. Y el deseo del Espíritu es contra la carne, contra la naturaleza humana. Y estos se oponen entre sí, se pelean. Hay una guerra, una lucha. Para que no hagáis lo que quisierais en la carne. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo poder de ninguna ley. ¿Por qué? Porque es más poderosa la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Ya lo entendieron? Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, obedeciendo la palabra, no hay nada que nos domine. ¿Cierto? Por ejemplo, hay leyes terrenales aquí y te dicen,
No des vuelta aquí a la izquierda, está cruzada ahí la flecha. Y dice que no. Entonces, para el que camina en una ley más grande que la ley terrenal, pues es la ley de la obediencia y del respeto. Entonces tú no te das vuelta ahí. Entonces tú dominaste esa ley. No sé si me explico, con una ley más grande. Ahora, el que infringe esa ley y se pasa vuelta a la izquierda donde dice cruzado que no, te agarra un agente de tránsito y te pone una multa, ¿sí o no? Consecuencias de desobediencia. Pero si tú dices, no, yo ando en una ley más grande, la del respeto, yo tengo que respetar. Pero es que, ¿para qué te das la vuelta hasta 2 cuadras a la izquierda? No, tú sabes que ahí dice no. Pero tu carne te dice, no, date la vuelta acá. Pero tu nueva naturaleza dice, no, tú andas en otra ley más arriba, la ley de la obediencia, del respeto, de la tolerancia, de la paz, del gozo, etcétera. Y tú te vas a 2 cuadras y te das a la izquierda. Ahí donde yo vivo, tengo que dar una vuelta de una manzana para tomar la calle que me saca de donde vivo. Pero a 15 metros, 20 metros, está la calle que me saca. Y es bien fácil cruzarse, pero sería en sentido contrario. Y a veces que salgo con prisa, la carne siempre me está insinuando. Gana, ándale, ahorita no se ve. Y más como hoy domingo que casi no hay autos, siempre me dice la carne, de veras, bríncate por aquí. Pero ahí está el espíritu, dice, no, date toda la vuelta. Entonces ahí yo ya decido. Yo he decidido darme la vuelta. Hasta ahorita no me ha ganado. Ahora, ¿eventualmente un cristiano puede caer en algo? ¿Un pecado? Sí. Pero se arrepiente y trata de no volver a hacerlo. Sigamos con Gálatas 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, obvias, evidentes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate, esa palabra practicar habla de un continuo. Pregunta, ¿eventualmente algún cristiano puede caer en algún pecado de estos? La respuesta es sí. Pero nunca será porque es practicante de esto. Ahora, si alguien vive continuamente practicando estas cosas, es porque no ha nacido de nuevo. Pero eventualmente podemos caer cualquiera de nosotros aquí en un asunto de esto. Ahora, caemos porque nos descuidamos, ¿sí o no? Porque le hacemos más caso a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y no accionamos el switch donde sale todo el poder, ¿entienden? De la ley del Espíritu de Dios. Pero cuando un cristiano peca, se duele. ¿A ti te duele cuando pecas? Esa es una evidencia de que eres nacido de nuevo. Y dices, ya no más, ya no más. Dices. Entonces dices, no, voy a accionar el switch para que salga el poder de la ley del Espíritu de vida, para yo poder resistir todo esto que está en mi carne. Versículo número 22, miren lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa que contra estas cosas no hay ley? No hay nada que esté encima del amor, del gozo, la paciencia, la fe, la benignidad, la templanza. No hay nada tan poderoso como esto. Ahora, en el versículo 22 donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, la pregunta es esta: ¿quién es el que va a dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Fíjese, casi todos, igual que en la mañana, casi todos dijeron el Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, el Espíritu Santo va a dar fruto de amor si Él es amor. El Espíritu Santo va a dar fruto de gozo si Él es gozo. Él es el que nos da el gozo. El Espíritu Santo va a dar fruto de paciencia. El problema es que se le puso mayúscula a espíritu. Pero en el griego nada más aparece la palabra neuma.
Y los traductores, pues así como no queriendo equivocarse, porque no dice Espíritu de Dios, le pusieron mayúsculas pues, para no equivocarnos. Y eso provocó una mala interpretación del texto. Nosotros, usted y yo, somos los que tenemos que dar fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe y de mansedumbre, no el Espíritu Santo. Y ahí es donde muchos cristianos, a no entender esto, andan como cualquier pagano en el mundo. Y luego alguien les llama la atención y le dice, oye, ¿qué onda contigo, hermano? Tú no vives como cristiano, aunque dices que eres cristiano. Es que el Espíritu no ha producido frutos en mí. No. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿quién es el que da frutos buenos? El cristiano. ¿Quién es el que da frutos malos? El no cristiano. Ahora, en la nueva naturaleza está ligada, la ley del Espíritu de vida nos impulsa y comienza a hacer la obra en nosotros para dar fruto. Definitivamente es por el impulso, la fuerza y el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que va a dar sus frutitos de gozo, de paz, de paciencia? Díganlo todos, nosotros. Yo, díganlo. Entonces ya no hay excusa, porque ahí se escudan muchos detrás de esa mala interpretación. No, pues es que el Espíritu no ha hecho nada conmigo, no ha producido frutos en mí. No, es usted. ¿De acuerdo? Ahora fíjate, versículo número 24. Y aquí está el asunto. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Qué? Los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado, ¿qué? La carne, su naturaleza humana. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar aquí en el griego es stauroo, que significa anular, significa reprimir. Entonces, ¿qué significa estar crucificado juntamente con Cristo en cuanto a nuestros impulsos carnales en los cuales vivimos en esta carne? Significa que tu carne te va a pedir lo que siempre le diste por muchos años y se acostumbró. ¿Qué es lo que hace un drogadicto cuando deja de drogarse? Se pone bien mal, porque su carne, ¿entienden? Su organismo, ¿qué pide? Más cocaína. Así es la carne, hermanos. Lo acostumbramos a la envidia, a los celos, a la blasfemia. La acostumbramos a todo y esa quiere más, esa es insaciable. Por eso se tiene que morir. Imagínate los predicadores que dan mensajes que aluden a la carne. ¿Se acuerdan hace 8 días de qué hablamos? Buscar las cosas de arriba. Imagínate los mensajes de predicadores que dicen, tú eres esto, tú eres lo otro, tú mereces aquello. Es darle vuelo a la carne. Si esa es la lucha, hermanos. Ahora imagínate todos esos metidos dentro de la iglesia que escuchan mensajes de que tú eres un campeón y que tú mereces esto, tú mereces lo, tú puedes esto, tu autoestima, levántala, levanta tu rostro porque quién sabe qué, porque tú eres quién sabe qué. Tú eres un miserable si no tienes a Cristo. Y si lo tengo ahora, estoy en una lucha constante. Todos los días lucho con mi carne, hasta para levantarme. Mi espíritu, fíjate, no sé si les pasa esto a ustedes. Mi espíritu, en cuanto abro los ojos, mi espíritu empieza a cantarle a Jesús. Siempre. Yo no necesito ni el radio ni la grabadora. En cuanto abro mis ojos, entra la mente consciente y instantáneamente empiezo a cantar dentro de mí. Ese es mi espíritu, ese es mi... Pero está cantando y mi cuerpo no se quiere levantar. ¿Les pasa eso? Estoy así y estoy ahí cantando. ¿Verdad? Santo, es real esto, no estoy exagerando, es verdad. Y luego, bueno, sí, pero ya levántate, porque vas a llegar tarde, 5 minutos más y ves el reloj, y porque el cuerpo es débil, se cansa. Y luego ya te empiezas a vestir y te dicen, no, báñate. Y ahí estás desde que, al menos así es conmigo, desde que me levanto, empiezo a luchar. Y luego ya sales y empiezan las luchas ya de todo tipo. Llegas al trabajo y siguen las luchas.
a media mañana y siguen las luchas. ¿Les pasa lo mismo? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que vive dentro de nosotros y nos dio la ley del Espíritu de vida. Y ahora podemos vencer y podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Por eso Romanos 12:1, fíjense lo que dice, Romanos 12:1, dice así. Es muy interesante este versículo a la luz de este contexto que estamos hablando. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, esto es para los cristianos, hermanos, dice. Así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros, ¿qué? ¿Por qué dice cuerpos? Porque sabe Pablo que aquí es donde está una ley que nos lleva, que nos impulsa a pecar. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Esta es una alusión a los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento en los altares que levantó Abraham, Moisés, que eran altares con piedras y ponían la leña y el sacrificio lo amarraban. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo y lo amarró? ¿Se acuerdan? Ese era un sacrificio vivo. Ahora, ¿qué significa entonces ofrecer vuestro cuerpo en sacrificio vivo? O sea, amarrado. ¿Cómo amarrado? Sujetado significa. O sea, tú dices no a la carne, tú dices no a la envidia, no a los celos, no al pecado, y tú te estás presentando como un sacrificio vivo. Estás atado, inhabilitado, no te puedes mover en relación con el pecado. Estás sujetando, ¿qué? El pecado. ¿Cómo? Con la ley del Espíritu de vida que está dentro de ti. Porque allí ya es un sacrificio voluntario. Nadie te obliga, ¿sí o no? Por eso dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Hay una manera de hacer una tranza, un fraude, y tu mente se va a ir, tus manos van a querer agarrar. Entonces tú dices, no, yo me ofrezco en sacrificio vivo, y dices, no. Y aprietas la tecla de no, y en ese momento es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu adoración con entendimiento, significa culto racional. Yo adoro al Señor cuando me niego al pecado. Me temo que están entendiendo. ¿Sí o no? Por eso, al final dice Colosenses 3:5. Volvemos allí y terminamos. Colosenses 3:5. Ahora ya entendemos qué quiso decir Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, lo que está en nuestros miembros. Y luego dice, versículo 5, fornicación. Se refiere a toda práctica de sexualidad fuera del matrimonio. Incluye las perversiones sexuales de todo tipo. Eso se traduce de la palabra griega porneia. Y implica todas las aberraciones como homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todas esas prácticas torcidas y pervertidas en que los seres humanos han caído. Dice, no, ustedes ya no. Ahora, venimos del mundo y todos de alguna manera hicimos prácticas de ese tipo. Todos. Unos en su mente, otros de hecho. Y nos acostumbramos al cuerpo y a la mente a eso. Por eso Pablo dice, no, hagan morir en ustedes. Hacer morir significa mortificar, significa presionar, significa dejarlo sin la fuerza para que te arrastre. Ya no, dice. Hagan morir lo terrenal, fornicación. ¿Qué más? Impureza. Se refiere a malos pensamientos, malas intenciones del corazón del hombre, de la naturaleza caída. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Esto habla de sexualidad desordenada. Y en Romanos 1:26, en el capítulo 1, desde el versículo 20 al 26, dice en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo. En los versículos anteriores habla del homosexualismo. Hay gente que dice, la Biblia no dice nada en contra de eso. Pues no la leen, ¿cómo van a saber si dice o no? Pero es bien obvio que la Biblia condena todo ese tipo de prácticas. Ahora, esto va a ser un problema al cual nosotros nos vamos a enfrentar más adelante y va a tener que ver con los derechos humanos, ¿eh? Yo hoy recibí una noticia la semana pasada de un pastor que andaba predicando allá en Bélgica, así en la calle. Un pastor norteamericano fue y ahí en la calle empezó a predicar. Entonces se le pararon enfrente dos homosexuales abrazados y se empezaron a besar enfrente del predicador y le dijeron, y esto fue la semana pasada o hace 2 semanas, y le dijeron, ¿y qué dices a esto, predicador? Entonces el predicador dijo, eso los va a llevar a la condenación del infierno porque es una perversión de la sexualidad. ¿Sabes qué hicieron el par de homosexuales? Fueron y pusieron una demanda. Lo metieron a la cárcel al predicador y le cobraron 1,200 euros por decir que la homosexualidad es una perversión de la sexualidad. Escúchenme bien, nos vamos a enfrentar a eso aquí. Ya pronto llegará, ¿eh? Vamos a tener unas broncas. Yo sé que yo me voy a meter en broncas aún, y eso va en contra de la libertad de expresión. Pero es más fuerte la ley del pecado en los que no conocen a Dios, que lo van a defender a ultranza, ¿me entienden? Y esa va a ser una de nuestras luchas más fuertes que vamos a tener en los próximos años. De mí se acuerdan. Van a ver. Nos van a prohibir que digamos que es pecado el adulterio, que es pecado esto y lo otro. No puedes decir eso. Porque te vamos a meter y nos van a multar. Y quién sabe cuántas veces iré a dar yo a la cárcel. Pero ¿sabe una cosa? Yo estoy bien firme en esto. Si aquellos dieron su vida, ¿qué son 1,000 euros? Pues entre todos nos juntamos y lo pagamos, ¿no? Sacan al pastor del bote. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ay, malos deseos. Avaricia, que es idolatría. La avaricia son los deseos desmedidos de tener algo. Tú tienes avaricia, codicia por el dinero y esto te lleva a robar. Tienes avaricia por ser muy reconocido y famoso y te lleva al egoísmo. Empiezas a codiciar a una persona, a un hombre o una mujer que no es tu esposa ni tu esposo y te mete en adulterio. Por eso dice, todas estas cosas sujétenlas, ahí van a estar, pero reprímanlas, sujétenlas. Claro, los psicólogos te dicen, no, dale rienda suelta. ¿A poco no te dicen eso? Me acaba de decir una persona así medio asustada, oiga pastor, fíjese, pues me dijeron que Cristo me ayuda, yo necesito a Dios. Dice, fíjese que fui con el psicólogo, es que lo que pasa es que pues yo soy bien mujeriego, dice. Y fuiste al psicólogo, ¿y qué te dijo el psicólogo? Yo nada más para corroborar. Me dijo, no, pues eso es natural, es tu naturaleza. El hombre por naturaleza tiene que estar ejerciendo su sexualidad. Pues tú, mira, habla con tu esposa y dile que pues así es la cosa. Fíjate nomás. Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales, toda esa lista, vosotros también anduvisteis. Fíjate cómo dice en pasado. Se entiende que ya no. Cuando vivíais en ellas, pero ahí no para la lista. Pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, que es amargura por una ofensa que te hicieron, enojo, malicia, el buscar significa en el griego hacer daño moral o físico a alguien, blasfemia significa despreciar a Dios y también a las personas hablando en cuanto a su naturaleza, imagen de Dios. Palabras deshonestas de vuestra boca, o sea, palabras soeces, vulgares, ofensivas. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Habla en el griego de intentar engañar, falseando los hechos. Ya no le eches mentiras a tu esposa.
a tus hermanos, a tus amigos, habla con la verdad. ¿Cuál es la razón de estas instrucciones? Versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Conclusión, según la Biblia, ya no somos esclavos del pecado. Hay una fuerza interior en nosotros que nos ha dado y nos puede dar la victoria. Nuestra carne tratará de llevarnos en la inercia del pecado, pero la buena noticia es que ya podemos resistir con la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es más poderosa que cualquier otra ley. Ya podemos vencer sobre los impulsos pecaminosos de la carne. Esa es la vida cristiana. Y esa durará hasta que Cristo venga. ¿Es verdad que tenemos esas luchas? ¿Verdad que es genuina esa lucha? Pero ¿cuántos han obtenido victorias? Han dejado de satisfacer y de alimentar ciertas cosas y se ha fortalecido tu ser interior. ¿Verdad que sí se puede? ¿Puede un hombre casado serle fiel a su esposa hasta que la muerte lo separe? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo, sí. ¿Puede una mujer volverse de una señora así fea, chismosa y esas cosas? Pero alguien me dijo, no, pastor, los hombres son más chismosos. ¿Será? ¿Será, mujeres? Sí. Se me hace que hay amargura en ustedes. Me sentí agredido. La lucha es constante, todos los días, hermanos. Pero todos los días funciona la ley del Espíritu de vida en Cristo. Escúchame bien, termino con esto. La ley del Espíritu de vida, el poder de Dios no disminuye ni aumenta. Ese es. Y la ley del pecado en la carne, esa disminuye. Cuando por la ley del Espíritu la contrarrestamos. Pero aumenta cuando seguimos los impulsos de la carne. De aquí en adelante, cada quien toma sus decisiones a quien obedece. Si decides andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Si decides hacer lo segundo, nada más atente a las consecuencias. Puedes perder la familia, vas a perder tu trabajo, te vas a endeudar, vas a hacer un desastre, vas a herir a todos tus hijos, es terrible el pecado, hermanos. Y esa es nuestra máxima lucha al presente. Al pecado no se le vence. Escúchenme bien, como pastores que enseñan, le dicen a la señora va y le dice, pastor, mi esposo es un borracho y adúltero, mira, con este pañuelito y este aceitito, úntale allí, échale aceitito a la almohada y luego pásale este pañuelito que está ungido, y se lo unta el predicador en la frente, está ungido y con eso se le va a quitar lo adúltero. ¿Saben qué me dijo ayer una persona que tiene un mes viniendo, que conoció a Cristo? Dice, mire pastor, dice, yo fui satanista, pero de alta escuela. Y yo dije, ay Dios. Y estaba aquí y me dice, de alta escuela, pastor, conocí las profundidades de Satanás. Soy conocido entre los satanistas de esta ciudad. Pero haber conocido las profundidades de Satanás y todo ese poder maligno, llegó un momento en que algo me confrontó y ahora sé que fue Dios. Y empecé a buscar a Dios, no sabía ni cómo. Y alguien me dijo, ve a esta iglesia. Y fui a una iglesia, pastor, antes de venir aquí. Y cuando el predicador empezaron a cantar como aquí, dice, y de pronto el predicador se sube y empieza a gritar y empieza a decir, aquí está este aceitito, estos pañuelos, úntenlos acá. Y dice, pastor, empezaron a hacer las brujerías que yo hacía. Y yo dije, ¿qué es esto? Eso es lo mismo. Esto no es lo que yo estoy buscando, esto lo conozco al pie de la letra. Y ese predicador que está ahí es un brujo. Así me dijo ayer aquí parado. Y salí de ese lugar, eso lo conozco como la palma de mi mano, dijo. Lo cual está evidenciando, hermanos, lo que la Biblia nos dice. No hay trucos, no hay ceremonia. No hay fórmula para vencer los apetitos de la carne, sino un entendimiento de cómo funciona y cómo opera el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese entendimiento nos va a llevar a enfrentar el pecado y a vencerlo.
no con agüitas benditas ni aceititos. Eso es brujería. Pónganse de pie. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, es poderosa. Poderosa es tu palabra, Señor. Poderoso tu sacrificio. Qué cosas tan maravillosas ganaste para nosotros en la cruz. La libertad de la esclavitud del pecado. Eso es grandioso. Por eso, Señor, el mayor milagro que una persona experimentar no es sanar de un cáncer o de una enfermedad incurable, sino nacer de nuevo. Y una vez que una persona nace de nuevo, se le dan los implementos para pelear contra el mal, contra esa ley que aún permanece en su naturaleza humana, esa inercia que el cuerpo tiene hacia lo malo, hacia el pecado. Esa inercia que tiene nuestra naturaleza humana hacia la envidia, los celos, la codicia, la idolatría, la hechicería, las herejías, los pecados sexuales. Esa ley que opera en todo ser humano, pero que en el caso de tus hijos, Señor, a los quienes has rescatado y redimido, nos has dado la ley del Espíritu de vida. Para tu palabra dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos mora en vosotros, también vivificará o resucitará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Esto habla del poder que tiene la ley, la fuerza que tiene el Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, a decidirnos por el perdón, por el amor, la paciencia, el gozo, la paz, la santidad, las cosas de arriba, no las de la tierra. No hay fórmulas aquí. Aquí se trata de obediencia, de conocer lo que dice tu palabra, de cómo podemos nosotros enfrentarnos a la maldad. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos hace libre. Con razón tú dijiste, Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén.
Colosenses 3, 5 al 9. Este es el tema número 13 de la serie Cristo es suficiente y se titula ¿Cómo dominar los deseos pecaminosos? Vamos a hablar de la lucha que se libra dentro del interior del cristiano y cómo vencer, cómo Dios nos ha dado los elementos para vencer. Y vamos a leer Colosenses 3, versículo 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Recordemos que los falsos maestros habían entrado a la iglesia de Colosas y ellos habían metido herejías, enseñanzas que minimizaban la divinidad de Cristo, pero que también hacían insuficiente el sacrificio de Cristo. Pero entre otras cosas que estos falsos maestros metieron a la iglesia fue supuestos métodos o fórmulas para que los cristianos en Colosas llegaran a obtener niveles espirituales profundos. Pero Pablo dijo: no, ni las filosofías, ni las huecas sutilezas, ni los ayunos, ni andar invocando ángeles, absolutamente nada de eso tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que ninguna ceremonia, ninguna buena obra que alguien pueda hacer, etcétera, tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. O sea, lo que la naturaleza humana tiene, esas inclinaciones hacia el pecado. Y justamente los nuevos convertidos, que en este caso eran los colosenses, no tenían muchos años de haber recibido a Cristo. Los nuevos, la gente nueva, o los que no buscan las cosas de arriba, ese tipo de personas son muy fáciles que sean arrastrados por los falsos maestros que les prometen: si tú ayunas 40 días, tú vas a llegar al tercer cielo, y les prometen un montón de cosas, ¿no? Y Pablo dice: no, ninguna de esas cosas tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, no se trata de prácticas de ascetismo o misticismo las que nos ayudan a vencer el pecado. No, lo que nos ayuda a vencer el pecado es, pongan atención, es la correcta comprensión de cómo funciona el Evangelio. El Evangelio nos da las bases sólidas para nosotros enfrentar la maldad, el pecado, y poder vencerlo. Entonces vamos a estudiar Romanos 6:6, que va a la par con Colosenses 3, y vamos a profundizar un poco en Romanos capítulo 6, versículo 6, para tomar un panorama de otras escrituras que nos hablan al respecto de esa lucha que libramos todos los creyentes. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo tiene cosas muy interesantes, muy profundas a la vez. La primera frase dice: sabiendo esto. ¿Qué significa? Que todo cristiano debe saber lo que Cristo hizo en la cruz. Todo cristiano debe conocer el poder de la resurrección de Cristo. Todo cristiano necesita saber que el Espíritu Santo que mora en él es todopoderoso, es Dios, el Espíritu de Dios. Y que ese Espíritu nos da la fuerza para contrarrestar el pecado que nos asedia. Entonces, el asunto es que algunos cristianos no saben, ¿sí? La santificación en la vida de un cristiano es un proceso que inicia en el momento en que la persona se convierte a Cristo. Y este proceso dura toda la vida.
Desde que iniciaste tu vida cristiana hasta que te mueras o venga Cristo, dura ese proceso. Y es un proceso doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque tiene que ver con la aflicción, con el someter el yo, con el someter la carne, los impulsos de la carne, y es una lucha que se libra ahí. Entonces Pablo dice, tienen que saber todo esto, todos los cristianos. Sabiendo esto, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que saber? Que nuestro viejo hombre
glow of the digital sky, I'm floating through the night, lost in a sea of melodies where shadows take flight. Ooh, with every beat that pulses, I feel you deep inside, in this electro wonderland where our hearts collide. Ooh, colors blend with feelings as the rhythm sets me free. Every note a whisper, every beat, you and me. Electric heartbeat, innocent waves, feel you near in the pulsing haze. In this pop world where we unite, your love's a rhythm in my life. Under the shimmer of the stars, our silhouettes entwine, in this kaleidoscope of love where the past and future align. Ooh, with every step I take, I feel your presence strong, in this digital symphony where our hearts belong. Ooh, colors blend with feelings as the rhythm sets me free. Every note a whisper, every beat, you and me. Electric heartbeat, innocent waves, feel you near in the pulsing haze. In this pop world where we unite, your love's a rhythm in my life. In the silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. Ooh, in the echoes of our love we'll always stay. Ooh, electric heartbeat, innocent waves, feel you near in the pulsing haze. In this pop world